14 años. 14 años sin verla, sin una llamada, sin siquiera saber si mi única hija recordaba que yo existía. Cuando se fue de mi vida, sus últimas palabras fueron como cuchillos. Prefiero a mi suegra. Ella sí sabe ser una buena madre. Ella es rica, tiene de todo, no como tú. Y de repente, ahí estaba ella, parada frente a mi puerta, llorando, suplicando ayuda. «Mamá, te necesito», me dijo. Y yo abrí la puerta de mi casita humilde y también mi corazón. Los dejé entrar a todos. A ella, a su esposo, a mis nietos que ni siquiera me conocían. Les di mi habitación y me mudé a un cuartito pequeño. Una semana después, encontré los papeles escondidos en su maleta. La verdad era mucho peor de lo que imaginaba. No había venido a buscar a su madre. Había venido a robarme lo único que me quedaba. Y cuando le pedí que se fuera, me miró con una frialdad que nunca olvidaré y sacó un documento de su bolso. «Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca voy a olvidar ese momento cuando abrí la puerta y la vi parada ahí. Laura, mi hija Laura. Después de 14 años de silencio absoluto, ahí estaba ella con los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro demacrado, temblando como si el mundo se le estuviera cayendo encima. «Mamá», me dijo con esa voz quebrada que me partió el alma en dos. «Mamá, necesito tu ayuda». Y detrás de ella estaban 3 personas que yo no conocía pero que llevaban mi sangre en las venas. Su esposo Javier, un hombre alto de mirada fría que ni siquiera me saludó cuando lo miré. Y mis 2 nietos, Sofía de 12 años y Diego de 9, que me observaban con una mezcla de curiosidad y algo que parecía desprecio, como si yo fuera algo sucio que encontraron en la calle. Era diciembre, hacía frío, y yo estaba parada en la entrada de mi casita pequeña, esa casita que compré con 40 años de trabajo sin parar, sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos otra vez, exactamente igual que hace 14 años, cuando ella me dijo esas palabras que nunca pude sacar de mi mente. Esas palabras malditas que me persiguieron en cada noche de soledad, en cada cumpleaños que pasé sola frente a un pastel pequeño con una sola vela, en cada Navidad sin familia donde preparaba cena para una sola persona. Prefiero a mi suegra. Ella sí sabe ser una buena madre. Ella es rica, tiene de todo, no como tú que solo tienes pobreza para ofrecer. Eso me dijo Laura cuando decidió irse de mi vida para siempre, cuando decidió que yo no era suficiente para ella, cuando decidió que mi amor, mi sacrificio, mis manos destrozadas de tanto coser no valían nada comparado con el dinero de su suegra. Y ahora estaba aquí, llorando en mi puerta como si los últimos 14 años no hubieran existido, como si no me hubiera arrancado el corazón y lo hubiera pisoteado hasta convertirlo en polvo. Mi primer instinto fue abrazarla, porque a pesar de todo, a pesar del dolor insoportable que me causó, ella seguía siendo mi hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, la bebé que amamanté, la pequeña a quien le canté canciones de cuna cuando tenía pesadillas y se despertaba llorando en medio de la noche. Pero algo en mí se detuvo en seco. Algo en su mirada, algo en la forma en que Javier miraba mi casa con esa expresión de desprecio, algo en cómo Sofía y Diego arrugaban la nariz al ver mis muebles viejos y mis paredes despintadas. Laura empezó a hablar rápido, desesperada, atropellando las palabras como si tuviera miedo de que yo cerrara la puerta en su cara. Me contó que la suegra murió hace 1 año, que pasaron por momentos muy difíciles, que no tenían a dónde ir, que solo necesitaban quedarse unos días mientras se organizaban y encontraban algo mejor. «Por favor, mamá», me suplicó con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo unos días, te lo prometo. No tenemos a nadie más». Y yo, Dios mío, yo abrí esa puerta. Los dejé entrar a todos, a los 4.
Mi casita es tan pequeña que apenas tiene espacio para mí. Son 2 habitaciones minúsculas, una sala diminuta donde apenas cabe mi sofá viejo que compré usado hace 20 años, y una cocina tan estrecha que tengo que caminar de lado cuando abro el refrigerador. No es mucho, lo sé. No es nada comparado con la mansión donde vivió Laura todos estos años, pero es mía. La compré peso a peso, cosiendo hasta que se me adormecían los dedos, trabajando cuando tenía fiebre y el cuerpo me dolía, sacrificando comidas para poder pagar cada mensualidad durante años y años. Y se la di a ellos. Les di mi habitación, la única que tiene una cama decente y un closet donde guardo mi ropa, y yo me mudé al cuartito de servicio. Ese espacio diminuto al fondo de la casa, donde apenas cabe un colchón viejo que olía a humedad y una cómoda pequeña donde tuve que meter toda mi vida en 3 cajones. Lo hice porque pensé, ilusa de mí, que tal vez esta era mi segunda oportunidad de recuperar a mi hija. Que tal vez después de 14 años de ausencia, ella finalmente entendió que el dinero no lo es todo, que el amor de una madre vale más que todo el oro del mundo. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente equivocada. Los primeros días fueron extraños, tensos, llenos de silencios incómodos. Laura apenas me dirigía la palabra, solo lo absolutamente necesario. Buenos días, mamá. Gracias por la comida, mamá. Pero siempre sin mirarme a los ojos, sin ese calor que debería existir entre madre e hija después de tanto tiempo separadas. Javier ni siquiera fingía cortesía o agradecimiento. Se sentaba en mi sofá como si fuera el dueño de la casa, cambiaba el canal de mi televisión sin preguntarme siquiera qué estaba viendo, dejaba sus zapatos tirados en medio de la sala, sus cosas desparramadas por todos lados como si estuviera marcando territorio. Y los niños, Dios mío, los niños eran aún peores. Sofía, con apenas 12 años, me miraba exactamente con el mismo desprecio que vi en los ojos de Laura hace 14 años. «Abuela», me dijo el segundo día mientras desayunábamos en esa mesa pequeña que apenas nos cabía a todos, «¿por qué todo aquí es tan viejo y tan feo? En la casa de mi otra abuela todo era bonito y nuevo». Diego se reía de todo lo que veía, de mis muebles desgastados, de mi ropa remendada, de las cortinas viejas que cosí yo misma hace años. «Huele raro aquí», decía tapándose la nariz con una mueca de asco. «Huele a viejo». Y Laura no los corregía. No les decía nada. Se reía bajito junto con ellos, como si yo fuera una broma privada que compartían los 4. Yo dormía en ese cuartito diminuto, acostada en un colchón que se hundía en el medio, mirando el techo lleno de manchas de humedad, escuchando las risas y las conversaciones que venían de mi habitación, de mi casa. Escuchaba cómo Javier le decía a Laura en voz baja, pensando que yo no podía oírlos: «No sé cómo aguantaste tener una madre así. Mira cómo vive, como una pobre». Y escuchaba cómo ella respondía, con esa voz llena de vergüenza que me destrozaba: «Por eso me fui, por eso preferí a mi suegra. Ella sí sabía vivir bien». Cada palabra era como un cuchillo que se me clavaba en el pecho una y otra vez. Pero yo me tragaba las lágrimas, apretaba los dientes, me decía a mí misma que solo serían unos días como Laura prometió, que pronto se irían y yo volvería a mi rutina, a mi soledad, pero al menos a mi paz. Nunca imaginé lo que estaba por descubrir. Nunca imaginé que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. ¿Alguna vez has abierto tu corazón a alguien que solo quería destruirte? ¿Qué harías tú si tu propia hija te traicionara de esta manera? Sigue escuchando, porque lo que viene es aún más terrible de lo que puedes imaginar. Necesito que entiendas quién soy yo antes de continuar con esta historia. Necesito que sepas cómo llegué hasta ese momento, parada en ese cuartito miserable, escuchando cómo mi propia familia se burlaba de mí. Mi nombre es Elena Mendoza. Tengo 62 años. Y toda mi vida ha sido una historia de sacrificios que nunca fueron valorados ni agradecidos. Me quedé viuda hace 18 años, cuando Laura tenía apenas 10 años y todavía creía que su mamá era la mujer más maravillosa del mundo. Mi esposo Ricardo murió en un accidente repentino
y me dejó completamente sola con una niña pequeña, sin ahorros, sin nada más que esta casita que todavía estábamos pagando y mis 2 manos que sabían coser. Así que eso hice durante 18 años sin parar. Cosí. Cosí vestidos de novia elaborados que me tomaban semanas terminar, trajes elegantes de fiesta, uniformes escolares por docenas, ropa de bebé delicada, manteles bordados, todo lo que alguien necesitara. Cosí de día y de noche sin descanso. Cosí cuando estaba tan cansada que se me cerraban los ojos sobre la máquina. Cosí cuando me enfermaba y tenía fiebre, pero no podía darme el lujo de perder un día de trabajo. Cosí cuando mis dedos sangraban de tanto empujar la aguja y el dolor era insoportable. Lo hice todo por Laura. Todo. Le pagué la mejor escuela que pude, aunque eso significara que yo comiera solo tortillas con sal durante días. Le compré libros nuevos mientras yo usaba ropa remendada. Le di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Pagué su universidad completa cosiendo de madrugada, trabajando turnos dobles, triplicando mi esfuerzo para que ella pudiera tener lo que yo nunca tuve. Y en esa universidad conoció a Javier, un muchacho de familia con dinero que la deslumbró con su vida de lujos. Cuando Laura se casó con él, su suegra, una mujer rica y manipuladora, la acogió en su mansión enorme y comenzó a alejarla de mí sistemáticamente. Le llenaba la cabeza con veneno. ¿Para qué visitas a tu madre? Mira cómo vive, en esa casita tan fea y pequeña. Aquí tienes todo lo que necesitas y más. Y Laura comenzó a avergonzarse de mí, de mi pobreza, de mi casa humilde, de mis muebles viejos que compraba en ventas de garage. Dejó de visitarme, dejó de llamarme, y cuando yo la buscaba, me trataba con frialdad, como si fuera una molestia. Hasta que llegó ese día terrible, en que me dijo esas palabras crueles sobre preferir a su suegra rica. Y yo quedé destrozada, pero seguí adelante, cosiendo para sobrevivir, para pagar esta casita que ahora es lo único que tengo en el mundo. 2 habitaciones pequeñas, una sala diminuta, una cocina estrecha, pero comprada con décadas de sacrificio y lágrimas. No tengo ahorros en ningún banco. No tengo joyas escondidas. No tengo lujos de ningún tipo. Apenas tengo para comer cada mes después de pagar los servicios. Pero esta casa representa toda mi vida de esfuerzo, y eso es algo que Laura nunca entendió ni valoró. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Después de una semana de estar viviendo apretados en mi casita, empecé a notar cosas extrañas que me ponían nerviosa. Laura y Javier susurraban en la habitación que antes era mía, siempre cuando creían que yo estaba dormida en mi cuartito. Hablaban en voz tan baja que no podía escuchar exactamente qué decían, pero el tono era conspiratorio, calculador, como si estuvieran planeando algo que no querían que yo supiera. Sofía y Diego se quejaban constantemente de todo. «Esta casa es horrible, mamá», decía Sofía con esa voz llena de desprecio que ya me era tan familiar. «Todo es tan viejo y tan feo. ¿Por qué tenemos que estar aquí? Quiero volver a nuestra casa de antes». Diego repetía como loro: «Sí, esto es asqueroso. La abuela es pobre y huele mal aquí». Y Laura los dejaba hablar así, sin corregirlos nunca, como si estuviera de acuerdo con cada palabra que salía de sus bocas crueles. Un martes por la mañana decidí lavar toda la ropa de la familia porque quería sentirme útil, porque todavía tenía esa esperanza tonta de que si me esforzaba lo suficiente, Laura recordaría cuánto la amaba. Fui a la habitación a recoger la ropa sucia y al levantar unas blusas de la maleta de Laura, vi un sobre grande de color manila metido entre la ropa. Algo dentro de mí, un instinto que no puedo explicar, me dijo que lo abriera. Tal vez era el cansancio de sentirme como una extraña en mi propia casa. Tal vez era la sospecha que crecía cada día. O tal vez simplemente era que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Abrí ese sobre con las manos temblorosas y lo que encontré adentro me dejó completamente helada. Había documentos, muchos documentos, estados de cuenta bancarios, facturas de compras enormes,
recibos de hoteles carísimos. Y todos contaban la misma historia espantosa. Laura vendió la casa que heredó de su suegra. La vendió por 2.800.000 pesos. 2.800.000 pesos. Yo nunca en toda mi vida he visto ni siquiera 100.000 pesos juntos. Y ella tuvo esa fortuna en sus manos. Seguí leyendo mientras el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Había recibos de viajes a Europa, París, Roma, Barcelona, Madrid. Facturas de hoteles de 5 estrellas donde una sola noche costaba más de lo que yo ganaba en un mes entero de trabajo. Comprobantes de compras en tiendas de diseñador, donde gastaron 50.000 pesos en un solo día. Documentos que mostraban que compraron 2 autos de lujo y que tuvieron que venderlos meses después por deudas acumuladas. Todo estaba ahí, la evidencia completa de cómo gastaron esa fortuna enorme en apenas 8 meses de vida desenfrenada. 8 meses de lujos y excesos, mientras yo seguía cosiendo en mi máquina vieja para poder comprar el pan de cada día. Y había más, mucho más. Avisos de bancos en letras rojas exigiendo el pago inmediato de tarjetas de crédito. Tenían deudas por más de 500.000 pesos. Cartas de abogados amenazando con demandas si no pagaban préstamos personales. Un documento oficial que mostraba que Javier fue despedido de su trabajo hace 6 meses por incompetencia grave y múltiples faltas. Otro papel que confirmaba que Laura nunca trabajó un solo día en toda su vida, siempre dependió primero de su suegra y después del dinero de la herencia que quemó como si fuera basura. No tenían absolutamente nada. Ni trabajo, ni casa, ni ahorros, ni futuro. Nada. Y entonces la verdad me golpeó como un martillo en la cabeza y me dejó sin aire en los pulmones. No vinieron a buscarme porque me extrañaran. No vinieron porque Laura finalmente entendiera el valor del amor de una madre. Vinieron porque quemaron todo su dinero en lujos estúpidos, y yo era su último recurso. La vieja pobre que vivía en una casita humilde era ahora la única opción que les quedaba. Querían quedarse con mi casa. Querían robarme lo único que tengo. La rabia me invadió como fuego líquido en las venas, pero también sentí un dolor tan profundo que pensé que me iba a morir ahí mismo. ¿Cómo pudo Laura caer tan bajo? ¿Cómo pudo venir a mi puerta con lágrimas falsas, sabiendo que solo quería aprovecharse de mí otra vez? Me quedé parada en esa habitación que antes era mía, con esos documentos temblando en mis manos, tratando de procesar la magnitud de la traición. Respiré profundo varias veces, intentando calmarme, pero la furia seguía creciendo dentro de mí como una tormenta. Guardé todos los documentos de vuelta en el sobre exactamente como estaban, para que no supieran que yo los había encontrado. Salí de la habitación con las piernas temblorosas y el corazón hecho pedazos. El resto del día actué normal, serví la comida, lavé los platos, me encerré en mi cuartito temprano fingiendo estar cansada. Pero esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en ese colchón hundido, mirando el techo, escuchando sus risas que venían de mi habitación, procesando la horrible verdad. Al día siguiente, esperé a que Javier saliera con los niños y entonces confronté a Laura en la pequeña sala. Puse los documentos sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Qué es todo esto?, le pregunté con voz temblorosa de rabia contenida. ¿Viniste a robarme mi casa? ¿Ese era tu plan desde el principio? Laura se quedó paralizada mirando los papeles y por un segundo vi miedo en sus ojos. Pero ese miedo se transformó rápidamente en algo mucho peor. Frialdad calculadora. «Mamá», me dijo con voz tranquila que me dio escalofríos, «necesitamos un lugar donde vivir. Tú tienes esta casa. Es lo mínimo que puedes hacer por tu hija y tus nietos después de ser una madre ausente toda mi vida». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Ausente?», le grité con lágrimas de rabia rodando por mis mejillas. «¿Ausente? Trabajé día y noche para criarte sola. Te pagué todo. Te di todo lo que tenía y más. Y tú me abandonaste porque tu suegra tenía más dinero». Ella me miró con desprecio. «Sí, y ahora necesito que me ayudes. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «Tienen que irse.
No pueden quedarse aquí. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a olvidar mientras viva. Laura, en lugar de mostrar vergüenza o arrepentimiento por todo lo que acababa de descubrir, cambió completamente de actitud en un segundo. Se levantó del sofá con movimientos lentos y calculados, caminó hasta su bolso que estaba en la esquina de la sala y sacó un documento doblado que puso sobre la mesa con una sonrisa fría que nunca le conocí. Una sonrisa que me hizo sentir que no conocía en absoluto a la persona que tenía enfrente. «Antes de que sigas gritando, mamá», me dijo con una voz tranquila pero amenazante, «deberías leer esto». Tomé el documento con manos temblorosas y empecé a leer. Era un supuesto acuerdo de derechos de ocupación lleno de términos legales complicados que apenas podía entender. Pero entendí lo suficiente para saber que ese papel decía que yo tenía la obligación legal de darles vivienda a ellos. «¿Qué es esta basura?», le pregunté sintiendo que el mundo se me venía encima. Laura se cruzó de brazos y me miró con esos ojos fríos que parecían de una desconocida. «Es un documento legal, mamá. Tú me abandonaste emocionalmente toda mi vida. Fuiste una mala madre que solo pensaba en trabajar y nunca estuvo presente para mí. Ahora, según la ley, tienes la obligación de darnos vivienda a mí y a mi familia». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago que me dejó sin aire. «¿Abandonarte? ¿Mala madre?», repetí casi sin poder creer lo que estaba escuchando. «Trabajé hasta destruirme las manos para que tú tuvieras todo». Pero ella siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. «Además, mamá, mira este lugar. Es tan pequeño, tan miserable, tan pobre. Lo mínimo que puedes hacer después de fallarme como madre es compartir esta casita con tu hija y tus nietos que no tienen a dónde ir». En ese momento llegó Javier con Sofía y Diego. Debe haber estado esperando afuera hasta que Laura le mandara alguna señal, porque entró con una sonrisa prepotente que me dio náuseas. «Sí, señora Elena», me dijo con tono burlón. «Tenemos un abogado muy bueno que va a demostrar la negligencia parental que usted cometió. Esta casita también nos pertenece por derecho, así que le sugiero que se acostumbre a la idea de que nos vamos a quedar aquí». Me quedé parada en medio de mi propia sala, sosteniendo ese documento falso, viendo cómo los cuatro me miraban con una mezcla de triunfo y desprecio. No podía moverme, no podía hablar, no podía ni siquiera llorar. Solo sentía un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran arrancado el alma. Los días siguientes fueron un infierno viviente en esa casa pequeña. Sofía y Diego ya no se molestaban en ocultar su crueldad. «Vieja inútil», me decía Sofía cada vez que me veía. «Estorbo», agregaba Diego riéndose. «Ojalá te mueras pronto para que podamos quedarnos con esta casa». Y Laura no solo no los corregía, sino que se reía con ellos, como si yo fuera el chiste más gracioso del mundo. Javier y Laura actuaban como si fueran los dueños de la casa. Trajeron más cosas, reorganizaron mis muebles sin preguntarme. Hablaban abiertamente de hacer mejoras y cambios. «Cuando tengamos dinero, vamos a tirar estas paredes y hacer todo más moderno», decía Javier señalando mi sala. «Sí», agregaba Laura, «este lugar necesita una renovación completa. Está horrible». Yo seguía durmiendo en mi cuartito estrecho, acostada en ese colchón hundido, escuchando cómo planeaban mi vida, cómo disponían de mi casa, cómo me trataban como si fuera basura. Pasaba noches enteras llorando en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan, sintiéndome completamente atrapada, destrozada, invisible en mi propia casa. Me preguntaba una y otra vez si realmente fui tan mala madre como Laura decía. Me torturaba pensando en todos los momentos de su infancia, buscando errores, buscando señales de dónde me equivoqué. ¿Trabajé demasiado? ¿Debía haber pasado más tiempo con ella, aunque eso significara que no comeríamos? ¿Fue mi pobreza lo que la alejó de mí para siempre? Pero entonces, en medio de esa oscuridad, empecé a recordar otras cosas. Recordé las noches, cuando ella tenía pesadillas, y yo la abrazaba hasta que se dormía, aunque tuviera que levantarme a las 5 de la mañana a trabajar. Recordé cómo vendí mi anillo de bodas, lo único de valor que tenía de Ricardo, para pagarle un viaje de estudios que ella quería tanto. Recordé cada sacrificio, cada comida que yo no comí para que ella comiera,
cada vez que me quedé con frío en invierno porque usé el dinero de un abrigo para mí en comprarle libros a ella. No, yo no fui mala madre. Yo lo di todo. Todo. Y ella decidió que mi amor no valía nada porque venía envuelto en pobreza en lugar de lujos. Algo dentro de mí empezó a cambiar en ese momento. La tristeza profunda que sentía comenzó a transformarse en algo diferente, algo más fuerte, determinación, rabia justa, dignidad. Recordé las palabras que Ricardo me decía siempre cuando las cosas se ponían difíciles. Elena, mi amor, eres mucho más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Y en ese cuartito oscuro y húmedo, tomé una decisión. No iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba. No iba a permitir que me robaran mi casa, mi dignidad, mi vida entera. Iba a pelear. No sabía cómo todavía, pero iba a encontrar la manera de defender lo que era mío. ¿Has sentido alguna vez que tu propia familia te traiciona de la peor manera? ¿Qué harías tú en mi lugar? Porque lo que hice después cambió todo para siempre. A la mañana siguiente me levanté temprano, me vestí con mi ropa más decente y le dije a Laura que iba al mercado a comprar verduras. Ella apenas me miró, ocupada viendo su teléfono en el sofá de mi sala. Salí de la casa caminando rápido, pero no fui al mercado. Fui al centro, a buscar ayuda. Caminé por varias calles hasta que encontré lo que buscaba. Una oficina de asistencia legal gratuita para adultos mayores. Entré con el corazón latiéndome fuerte, todavía sosteniendo ese documento falso que Laura me dio. Me atendió una abogada joven que se presentó como licenciada Martínez. Tenía unos 30 años, con lentes y una sonrisa amable que me dio un poco de esperanza. Le conté toda mi historia sin parar, con lágrimas rodando por mis mejillas, mostrándole el documento que Laura me dio y los papeles que encontré sobre la venta de la casa y las deudas. La licenciada Martínez escuchó todo con atención, tomando notas, y cuando terminé de hablar, ella revisó cuidadosamente el documento de Laura. Después de unos minutos que se me hicieron eternos, levantó la vista y me miró con seriedad. «Señora Elena», me dijo con voz firme, «este documento es completamente falso. Es un fraude burdo. No tiene ningún valor legal. No existe tal cosa como derechos de ocupación obligatorios, por supuesto abandono emocional. Esto que hicieron es un delito grave». Sentí que podía respirar por primera vez en semanas. «¿Está segura?», le pregunté con voz temblorosa. «Completamente segura», respondió la licenciada. «Lo que están haciendo se llama falsificación de documentos y tentativa de despojo. Son delitos que se castigan con cárcel. Señora Elena, usted tiene todos los derechos aquí. Esa casa es suya, la compró con su trabajo, está a su nombre. Nadie puede quitársela». Me puse a llorar de alivio y de rabia al mismo tiempo. La licenciada me explicó que podía denunciarlos inmediatamente y hacer que los sacaran de mi casa ese mismo día. Pero entonces me dijo algo más. «Sin embargo, señora Elena, si quiere asegurarse de que enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron, le recomiendo que documentemos todo primero. Grabaciones de las amenazas, testimonios de vecinos, evidencia del maltrato. Así, no solo recupera su casa, sino que ellos no podrán volver a intentar algo así nunca más». Y ahí fue cuando se me ocurrió el plan. «¿Cuánto tiempo necesitaría para reunir esas pruebas?», le pregunté. «2 semanas serían suficientes», respondió ella. «¿Puede aguantar 2 semanas más fingiendo que no sabe nada?». Pensé en mi cuartito diminuto, en los insultos, en la crueldad, pero también pensé en la posibilidad de hacer justicia de verdad. «Sí», le dije con determinación, «puedo hacerlo». La licenciada Martínez me explicó exactamente qué hacer. Me dijo que grabara cada conversación donde me amenazaran o me insultaran, que anotara cada incidente, que pidiera a los vecinos que escribieran lo que habían visto. Me dio su número de teléfono y me dijo que la llamara si algo se ponía peligroso. Regresé a casa con una bolsa de verduras que compré rápido en el mercado para que mi historia fuera creíble. Pero por dentro ya era otra persona. Ya no era la mujer derrotada y triste de hace unas horas. Ahora tenía un plan y tenía esperanza. Esa misma tarde, cuando Laura y Javier no me veían,
Saqué mi celular viejo y aprendí a usar la función de grabación de voz. No era muy buena con la tecnología, pero la necesidad me hizo aprender rápido. Empecé a documentar todo. Cada insulto de los niños lo grababa en secreto. Cada conversación donde Laura y Javier hablaban de quedarse con mi casa para siempre, ahí estaba yo con mi celular escondido grabando cada palabra. Una tarde fui a hablar con mi vecina, la señora Guadalupe, una mujer mayor que vive en la casa de al lado y con quien siempre me he llevado bien. Le conté toda la situación y le pedí que escribiera un testimonio de lo que había visto y escuchado. «Ay, Elena», me dijo tomándome las manos con cariño. «Claro que sí te ayudo. He visto cómo te tratan esas personas y es una vergüenza. He escuchado los gritos, los insultos. Esa familia llegó hace poco y ya te tienen como sirvienta en tu propia casa. Voy a escribir todo lo que he visto». Don Roberto, el vecino de enfrente, también aceptó ayudarme cuando le expliqué la situación. «Esa gente no tiene vergüenza», me dijo indignado. «Te voy a ayudar, Elena. Nadie merece que lo traten así en su propia casa». Durante 2 semanas completas, actué como si hubiera aceptado completamente la derrota. Me movía por mi casa como un fantasma. Hacía todo lo que me pedían sin quejarme. Dormía en mi cuartito sin protestar. Pero todo el tiempo estaba documentando, grabando, reuniendo pruebas. Y Laura y Javier, confiados de que ya me tenían derrotada, se volvieron aún más descuidados con lo que decían. Una noche los escuché hablar en la sala pensando que yo ya estaba dormida. «Cuando la vieja finalmente se muera», decía Javier con voz tranquila, como si estuviera hablando del clima, «esta casita será completamente nuestra. Es pequeña, pero la podemos vender y sacar algo de dinero». Laura se reía. «Sí, aunque sea nos va a servir para algo. Pobrecita mi mamá, tan miserable siempre». Yo estaba parada en el pasillo oscuro con mi celular grabando cada palabra maldita que salían de sus bocas. Grabé todo, cada plan, cada burla, cada conspiración. Al final de las 2 semanas, tenía más de 20 grabaciones, 2 testimonios escritos de vecinos, fotos del documento falso y copias de todos los papeles que encontré sobre su situación financiera. La licenciada Martínez revisó todo el material y me dijo que era perfecto, que teníamos un caso sólido. «Ahora viene la parte final», me dijo. «Vamos a organizar una reunión en su casa. Dígales que tiene algo importante que anunciarles sobre el futuro de la casa. Yo voy a ir con 2 oficiales de policía y una trabajadora social, y ahí vamos a presentar todas las pruebas». Le pregunté cuándo podíamos hacerlo, y ella me dijo, «¿Qué le parece este sábado por la mañana?» Sentí una mezcla de miedo y emoción. «Perfecto», le respondí. Esa noche, en la cena, les dije a Laura y Javier con voz tranquila, «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. El sábado en la mañana vamos a tener una reunión familiar. Tengo que anunciarles algo sobre la casa». Laura me miró con interés y una sonrisa que me dio náuseas. Probablemente pensó que finalmente iba a firmar algún papel poniendo la casa a su nombre. «Claro, mamá», me dijo con falsa dulzura. «Nos parece perfecto». Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad, pero finalmente llegó el sábado por la mañana. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que yo sentía en todo el cuerpo. Me levanté temprano de mi cuartito, me puse mi mejor vestido, el que reservaba para ocasiones especiales, y me peiné con cuidado. Quería verme digna para lo que venía. A las 10 de la mañana escuché que tocaban la puerta. Laura y Javier estaban todavía en la habitación vistiéndose, así que fui yo quien abrió. Ahí estaban la licenciada Martínez, con su portafolio profesional, 2 oficiales de policía uniformados que se veían serios y una trabajadora social con una carpeta llena de documentos. «Buenos días, señora Elena», me saludó la licenciada con una sonrisa de apoyo que me dio fuerzas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla. Laura y Javier bajaron con Sofía y Diego justo todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal para que no te pierdas ni una sola historia. La expresión en sus caras cuando vieron a todas esas personas en nuestra pequeña sala fue algo que nunca voy a olvidar. Primero fue sorpresa, después confusión y finalmente
Miedo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier con voz tensa. ¿Quiénes son estas personas? La pequeña sala se sentía aún más apretada con tanta gente, pero yo me mantuve firme parada en el centro de mi propia casa, por primera vez en semanas, sintiéndome dueña de mi espacio. La licenciada Martínez se presentó con voz clara y profesional que llenó toda la habitación. Buenos días, soy la licenciada Martínez y represento legalmente a la señora Elena Mendoza. Estos son los oficiales Ramírez y González, y ella es la trabajadora social Hernández. Estamos aquí por un asunto muy grave. Laura intentó interrumpir, pero uno de los policías levantó la mano, indicándole que guardara silencio. La licenciada continuó. Hace 2 semanas, la señora Elena vino a mi oficina con este documento. Dijo sacando el papel falso y mostrándolo a todos, que ustedes le presentaron como un acuerdo legal de derechos de ocupación. Después de revisarlo cuidadosamente, puedo confirmar que este documento es completamente falso. Es un fraude burdo, sin ningún valor legal. No existe tal cosa como derechos de ocupación obligatorios, por supuesto, abandono emocional. Esto que hicieron constituye el delito de falsificación de documentos. Javier intentó hablar, pero la licenciada siguió. Además de eso, durante las últimas 2 semanas, la señora Elena documentó extensivamente el maltrato que ha recibido de ustedes en su propia casa. Tengo aquí más de 20 grabaciones de audio donde ustedes la amenazan, la insultan y planean apropiarse de su propiedad. La licenciada empezó a reproducir algunas de las grabaciones en su teléfono. Se escuchaba claramente la voz de Javier diciendo: «Cuando la vieja se muera, esta casita será nuestra». La voz de Laura: «Es pequeña, pero la podemos vender y sacar algo». Las voces de Sofía y Diego insultándome una y otra vez. Con cada grabación que sonaba, Laura se ponía más pálida y Javier apretaba los puños. Los niños empezaron a llorar al escuchar sus propias voces diciendo cosas tan horribles. Además, continuó la licenciada, tenemos testimonios escritos y firmados de 2 vecinos que han presenciado el maltrato constante hacia la señora Elena. La trabajadora social tomó la palabra. Lo que ustedes han hecho se considera abuso de adulto mayor vulnerable. Esto incluye abuso emocional, psicológico y tentativa de despojo patrimonial. Son delitos graves que tienen consecuencias legales serias, incluyendo tiempo en prisión. Laura finalmente encontró su voz. «Esto es un malentendido», dijo con voz desesperada. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto en familia». Pero entonces yo hablé, y mi voz, aunque empezó temblorosa, se fue haciendo cada vez más fuerte con cada palabra que salía de mi boca. «No, Laura, ya no hay nada que hablar. Ahora me vas a escuchar tú a mí». Todos se quedaron en silencio mirándome. «Esta casa es pequeña, lo sé. Es humilde, lo sé. Los muebles son viejos y las paredes están despintadas. Pero esta casa es lo único que tengo en este mundo. La compré con 40 años de trabajo sin parar, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, trabajando cuando estaba enferma y el cuerpo me dolía tanto que apenas podía moverme, sacrificando comidas para poder pagar cada peso de cada mensualidad durante años y años. No tengo dinero en el banco, no tengo joyas escondidas, no tengo lujos de ningún tipo. Solo tengo esta casita y mi dignidad». Miré directamente a Laura, con lágrimas rodando por mis mejillas, pero con la voz firme. «Te di todo lo que tenía, Laura, todo. Te pagué la universidad completa trabajando de madrugada, destruyéndome las manos en esa máquina de coser vieja. Vendí mi anillo de bodas, lo único de valor que me quedaba de tu padre, para pagarte un viaje que querías. Me quedé con hambre para que tú comieras. Me quedé con frío para que tú tuvieras ropa nueva. Y tú me abandonaste porque tu suegra era rica y yo era pobre. Durante 14 años no supe nada de ti. 14 años de silencio absoluto. Y cuando regresaste, no fue porque me extrañaras o porque quisieras que conociera a mis nietos. Viniste porque quemaste 2.800.000 pesos en 8 meses de vida de lujos, y yo era tu última opción. Mi voz se quebró, pero continué. Les abrí la puerta de mi casa pequeña cuando no tenían a dónde ir. Les di mi habitación,
la única decente que tengo. Y yo me fui a dormir a un cuartito donde apenas quepo, donde el colchón huele a humedad y apenas puedo respirar. Y en lugar de gratitud, en lugar de amor, en lugar de respeto, recibí insultos todos los días. Me llamaron vieja inútil, estorbo, me dijeron que ojalá me muriera pronto. Y tú, Laura, mi propia hija, te reías con ellos. Te reías mientras planeaban cómo robarme mi casa cuando yo muriera. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? ¿Has sentido que dar amor solo te destruye más? Cuéntame qué decidiste, porque estas decisiones nos marcan para siempre. La licenciada Martínez intervino nuevamente con voz seria. Señor Javier, señora Laura, les informo que enfrentan cargos formales por falsificación de documentos públicos, tentativa de fraude patrimonial y abuso de adulto mayor vulnerable. Estos son delitos graves que pueden resultar en penas de prisión. Los oficiales de policía se adelantaron. Tienen dos opciones, explicó uno de ellos. Pueden abandonar esta propiedad voluntariamente en las próximas 2 horas, o procedemos inmediatamente con el arresto y los cargos formales. Laura se derrumbó completamente. Se dejó caer de rodillas en el piso de mi sala y empezó a llorar histéricamente. Mamá, perdóname, por favor perdóname, suplicaba entre sollozos. Cometí un error terrible, no sé en qué estaba pensando. Por favor, mamá, dame otra oportunidad. Se arrastró hacia mí intentando abrazarme, pero yo di un paso atrás. Ya no, Laura, le dije con voz tranquila pero firme. Ya no más. Sofía y Diego lloraban aferrados a su madre, viendo cómo su mundo perfecto se derrumbaba. Javier intentó argumentar, buscar alguna excusa, pero no tenía nada que decir frente a todas las pruebas. Estaba completamente derrotado. Tienen 2 horas, repitió el oficial mirando su reloj. Les sugiero que empiecen a empacar. Laura me miró una última vez con ojos desesperados. Mamá, somos familia. No puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? Y yo, con una calma que no sabía que tenía, le respondí. Deberías haber pensado en eso antes de venir a robarme. Deberías haber pensado en eso antes de insultarme en mi propia casa. Deberías haber pensado en eso antes de gastar 2.800.000 pesos en lujos mientras yo seguía cosiendo para sobrevivir. Durante las siguientes 2 horas, Laura, Javier y los niños empacaron sus cosas en silencio. Yo me quedé sentada en mi sofá viejo con la licenciada Martínez y la trabajadora social, viendo cómo sacaban maletas de mi casa. Sofía y Diego ya no me miraban con desprecio sino con miedo y vergüenza. Laura lloraba sin parar, pero ya no me suplicaba. Sabía que esta vez no había vuelta atrás. Finalmente, a las 12 del mediodía, salieron por la puerta con todas sus maletas. Laura me miró una última vez desde el umbral. «Lo siento, mamá», susurró. Pero yo no respondí nada. Solo cerré la puerta cuando se fueron. La casa quedó en completo silencio. Un silencio hermoso, pacífico, que no sentía desde hacía semanas. La licenciada Martínez me abrazó. «Lo hizo muy bien, señora Elena. Fue muy valiente», me dijo con cariño. «Gracias», le respondí sintiendo que un peso enorme se quitaba de mis hombros. «Gracias por ayudarme a recuperar mi dignidad». Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía enorme de repente con solo yo en ella. Recuperé mi habitación. Volví a organizar mis cosas como me gustaban. Volví a respirar tranquila en mi propia casa. Una semana después, la señora Guadalupe vino a visitarme con café y pan dulce. Mientras tomábamos café en mi sala pequeña, me contó lo que había escuchado. «Elena», me dijo bajando la voz como si fuera un secreto. «Me encontré a una prima que vive cerca de la terminal de autobuses. Me contó que vio a tu hija y su familia rentando un cuartito en una vecindad por ahí. Un solo cuarto para los 4. Y parece que tanto ella como su esposo están buscando trabajos, lo que sea que encuentren». Sentí una punzada en el corazón al escuchar eso. No de arrepentimiento, sino de tristeza por cómo las cosas llegaron a ese punto. También me dijo que los niños tuvieron que entrar a la escuela pública del sector, continuó Guadalupe. Ya no están en esos colegios privados caros donde estaban antes. Asentí en silencio procesando la información.
Laura intentó contactarme muchas veces durante las semanas siguientes. Llamadas, mensajes de texto suplicando perdón, hasta cartas escritas a mano que llegaban a mi puerta. Pero yo bloqueé su número y devolví las cartas sin abrir. Algunas personas me dijeron que fui muy dura, que al final del día era mi hija y mis nietos. Pero yo sabía algo que tomé 62 años en aprender. Perdonar no significa permitir que te sigan destruyendo. Amor no significa ser pisoteada una y otra vez. Poco a poco volví a mi rutina. Mis manos viejas volvieron a coser en mi máquina, pero ahora lo hacía con paz en el corazón. Ya no cosía por desesperación, sino porque me gustaba, porque era mi forma de crear algo hermoso con mis propias manos. Las vecinas empezaron a visitarme más seguido. La señora Guadalupe venía los martes a tomar café. Doña Carmen, otra vecina, venía los jueves. Compartíamos historias, nos reíamos, llorábamos juntas. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Un día, una muchacha joven del barrio, Lupita, tocó mi puerta. «Señora Elena», me dijo tímidamente, «mi mamá me contó que usted sabe coser muy bien. ¿Podría enseñarme? Quiero aprender, pero las clases en otros lados son muy caras». La miré y vi en sus ojos la misma determinación que yo tenía cuando era joven. «Claro que sí, hija», le respondí con una sonrisa. «Ven mañana y empezamos». Pronto otras muchachas del barrio empezaron a venir. Los sábados por la mañana, mi sala pequeña se llenaba de 4 o 5 jóvenes que querían aprender a coser. Les enseñaba todo lo que sabía. Les contaba historias de mi vida. Las escuchaba cuando necesitaban consejos. Y me di cuenta de algo hermoso. Estaba creando la familia que siempre quise, basada no en sangre, sino en respeto mutuo, en cariño verdadero, en apoyo sincero. Una tarde de domingo, mientras cosía un vestido nuevo para una clienta, me puse a pensar en todo lo que pasó. Y finalmente entendí algo que debí aprender hace mucho tiempo. El amor de madre no es sinónimo de ser pisoteada. Perdonar no significa permitir el abuso. Tener un corazón noble no significa ser débil. Mi casa es pequeña, mis muebles son viejos, mi vida es humilde, pero es mía. La construí con mis propias manos, con mi propio sudor, con mi propia sangre. Laura me dijo que era pobre, que no tenía nada que ofrecer. Y tenía razón en una cosa. No tengo dinero. No tengo lujos. No tengo herencias que dejar. Pero tengo algo que ella y su familia nunca tendrán. Dignidad. Dignidad que no se compra con dinero. Dignidad que no se puede robar. Dignidad que viene de saber tu valor como persona sin importar cuánto tengas en el banco. Les abrí mi puerta cuando no tenían a dónde ir. Les di mi habitación y dormí en un cuartito donde apenas cabía. Les di mi comida, mi espacio, mi tiempo. Y ellos me trataron como basura. Pero ya no más. Ya aprendí la lección. Prefiero estar sola en mi casita pequeña con mi dignidad intacta que acompañada de personas que solo quieren destruirme. Prefiero la paz de la soledad que el infierno de una familia tóxica. Prefiero mis muebles viejos y mi espacio tranquilo que una mansión llena de crueldad. Y si algo aprendí de todo esto, algo que quiero que todas las mujeres que me escuchan entiendan, es que la riqueza verdadera no está en el tamaño de tu casa ni en la cantidad de dinero que tienes. La riqueza verdadera está en el tamaño de tu valor para defenderte cuando intentan pisotearte. Está en tu capacidad de decir no más cuando te tratan mal. Está en tu dignidad que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Hoy tengo 62 años. Mi pelo está completamente gris. Mis manos están llenas de arrugas y cicatrices de tanto coser. Mi espalda me duele por las noches. Pero cuando me miro al espejo, veo algo que no veía hace meses. Veo a una mujer con la frente en alto. Veo a una mujer que finalmente aprendió a defenderse. Veo a una mujer que eligió su dignidad por encima del miedo a estar sola. Y esa mujer, esa soy yo, Elena Mendoza. La costurera pobre que le enseñó a su hija rica que hay cosas en la vida que no se pueden comprar y que no se pueden robar. Que la dignidad vale más que todo el dinero del mundo. Y que una madre puede amar profundamente sin permitir que la destruyan.
Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hija, pero me encontré a mí misma. La historia de cómo una casita pequeña se convirtió en mi fortaleza. La historia de cómo el amor propio puede ser más fuerte que cualquier traición. Y si hay algo que quiero dejarles a todas las mujeres que me escuchan, es esto. Nunca, nunca permitan que nadie las haga sentir que su valor depende de cuánto dinero tienen o de qué tan grande es su casa. Ustedes valen por quienes son, no por lo que tienen. Y defender eso, defender su dignidad, no las hace malas personas. Las hace mujeres fuertes que se respetan a sí mismas. Porque al final del día, cuando te quedas sola contigo misma en la noche, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y sentirte orgullosa de la mujer que ves reflejada ahí. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.
Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.